Hoy estamos en una crisis, una crisis que está sacando lo peor y lo mejor del ser humano. ¿Mm? Eh, Eso es inevitable y va a salir de nosotros lo peor o lo mejor. O si somos buen árbol o si somos un mal árbol. Dos días les mencionaba, si apretamos un limón, va a salir jugo de limón. No va a salir otra cosa. Va a salir lo que está ahí adentro. Y esta crisis va a ir sacando lo que está dentro nuestro. Así es que las crisis siempre son muy reveladoras en ese sentido. Y estamos pasando por un tiempo de crisis. Y usé una palabra hace unos días y quiero volverla a usar porque quiero relacionarlo un poco con lo que estuvimos aprendiendo hoy. La importancia y la trascendencia que tiene la perspectiva, repito, la perspectiva que nosotros tengamos de esta crisis, de cómo la veamos. Y la perspectiva lleva, de acuerdo a la que sea, lleva a tomar medidas, decisiones. Y estas pueden ser distintas, diferentes, unos de otros. Va a ser diferente la mía, la suya quizás, porque va a depender de cuál es mi perspectiva, cómo la veo. Quiero leer un par de definiciones de perspectiva. El diccionario dice que perspectiva es la manera de ver algo desde un punto especial determinado. Depende cómo lo mire. Otra definición dice que es un panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del espectador, especialmente cuando éste está lejano. ¿Qué es lo que se ve? Pero una muy especial, que está traducida desde el inglés, dice una manera particular de ver las cosas. Una perspectiva es una manera particular de ver las cosas y que depende de la experiencia y personalidad de cada uno. Y me parece que esta es la más cercana, porque la manera de ver las cosas va a estar un poco determinada por la experiencia y de quién yo soy. Ahora, mi deseo como pastor es que tú puedas tomar decisiones. Se deben tomar decisiones en tiempos de crisis y que seas responsable respecto a lo que estamos viviendo hoy día, tiempos de crisis. Pero más aún, estas decisiones sean con respecto a tu propósito, ¿no es cierto? A tu propósito, a tu legado. Decisiones que tengan que ver con el verdadero sentido de tu vida, ¿no? Y estoy hablando especialmente a los creyentes, pero también les sirve a las demás personas. Y quiero mencionarte en ese sentido de que debemos tener cuidado con algo. Las crisis presentan un problema que lo podemos catalogar como el condicionamiento. Nos condiciona, pretende condicionarnos. Así que debemos tener cuidado con el condicionamiento que la crisis o las circunstancias nos quieren colocar. El peligro de querer adaptarse a
de una manera inadecuada, ¿no es cierto?, a las circunstancias. Debemos tener cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas de influencia. Fíjate lo importante que es. Somos personas de influencia e influenciamos personas, influenciamos a los que están más cerca de nosotros, influenciamos a los que están un poco más allá, influenciamos a nuestra comunidad, vamos influenciando personas. Por eso que es tan importante tener cuidado en cómo nos condicionamos las circunstancias. Además tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque somos personas no solo de influencia, sino personas con propósito. Nosotros estamos con un propósito aquí en este mundo. El propósito que son las personas para predicarles el Evangelio. Y no nos podemos olvidar de eso. No nos podemos olvidar de eso. Y la crisis no nos puede condicionar, limitar, y hay que tener cuidado con eso. No nos puede condicionar y dejar de predicar el Evangelio. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, tenemos sueños. Tenemos sueños. Tenemos sueños personales. Tenemos deseos, ¿ya? Que llevar adelante. Y que esta crisis puede llegar a condicionarnos para que no se cumpla. Hay un salmo que me gusta mucho, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es el Salmo 37, ¿ya? El Salmo 37, y dice el Salmo 37 en el versículo 4 y 5, dice lo siguiente, y yo sé que algunos lo conocen: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Y somos personas de sueños, y las circunstancias no nos pueden condicionar. Pero, ¿por qué podemos llevar adelante todo esto que estoy mencionando? Es porque tenemos una promesa del Señor, si descansamos en Él. Tal como dice el salmista ahí, confía en Él, ¿cierto? Deleítate a sí mismo en Él. Dos cosas importantísimas, ¿no es cierto?, que ya hablaremos más en profundidad adelante, y Él va a conceder las peticiones, los sueños, los deseos de nuestro corazón. Así que, por estas tres cosas, influencia, propósitos y sueños, no nos podemos condicionar de acuerdo a las circunstancias o la crisis que estamos viviendo. Nada de temor, nada de miedo, porque sabemos que Él nos cuida. No estoy diciendo que no nos va a pasar nada. No. A pesar de que lo que nos pase, sabemos que Dios está cuidándonos y estamos seguros en sus manos. No vamos a perder lo que ya tenemos de parte de Él. Así que recuerda que tenemos una responsabilidad con los talentos, con los dones que hemos recibido de parte de Él. Y tú sabes que tenemos como personas lo que Dios nos ha dado, la suficiente creatividad y capacidad para salir adelante en medio de la crisis y a pesar de la crisis. Esta semana les envié un WhatsApp, que lo quiero leer por si alguno no lo leyó y lo quiero recordar. Les envié un WhatsApp con un artículo que se titula, que decía así: La crisis según Einstein. Y se lo voy a leer, ¿no es cierto? Espero tenerlo aquí ya en mis manos. Y dice así, mire lo que dice: no pretendamos que las cosas cambien
si siempre hacemos lo mismo? La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado, sin quedar condicionado. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Extraordinario lo que escribió Einstein. Y Einstein era un creyente. Un creyente. Así que a veces no son las crisis tan grandes como a las queremos hacer sentir. Y no estoy diciendo que la que estamos viviendo ahora no sea grande. Es una de las peores que se ha vivido en el último siglo. Pero a veces las crisis son otras. Son problemas. Pequeños problemas. Y a veces los agrandamos los problemas. Porque por pereza no queremos trabajar en soluciones. A veces una crisis es el trabajo. No porque se pierda el trabajo, sino por cómo el trabajo nos condiciona para cumplir nuestro propósito y llevar adelante la influencia que debemos tener y los sueños. A veces es la flojera, a veces es la falta de intencionalidad, que eso es grave. A veces las crisis son las relaciones, la relación al interior del hogar, con el esposo, con la esposa, o con los hijos, con la familia, los vecinos. Y son estas crisis que no quieren, que nos quieren condicionar y nos condicionan. A veces, como digo, son distintos tipos de circunstancias. Ahora, ¿sabes por qué hablo esto? Porque tú y yo, y lo sabemos, somos creados por Dios, un Dios de excelencia, un Dios de excelencia, único, el único Dios verdadero, que nos ha capacitado. Él nos ha capacitado para que tengamos, escuche bien, tengamos frutos y tengamos resultados de excelencia. No somos perfectos, pero podemos hacer las cosas con excelencia y eso es lo que Dios espera de nosotros. Excelencia, y estoy hablando de excelencia
en el sentido de no estarse comparando con otros. ¿Mm? No estamos hablando de eso, con lo que otros hacen. ¿Mm? Y considerar que lo que ellos hacen es mejor o peor que lo que yo estoy haciendo. Sino excelencia de acuerdo a lo mejor que podemos hacer nosotros. O como alguien dijo, a la mejor versión de nosotros. Excelencia es que si yo estoy siendo capaz de hacer y ser mejor de lo que fui ayer, ¿Mm? Mejor de lo que fui la semana pasada, el mes pasado, si soy mejor que el año pasado. ¿Eh? Excelencia nos lleva a compararnos con nosotros mismos. ¿Mm? Y lo mejor que has hecho y podido hacer. Hoy día estábamos viendo una crítica y que le estaba haciendo el escritor a los receptores de su carta, a los hebreos, los cristianos hebreos. Y no sé si lo recuerdan, pero vayamos ahí a Hebreos capítulo 5. Y en el capítulo 5 miren lo que le dice en el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿por qué llegaron a eso? Está en el versículo 11. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ese era el problema. Ellos no se estaban desarrollando de acuerdo a lo que Dios ya les había dado. ¿Mm? Y uno puede crecer y desarrollarse, porque esto sucede cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes tus propósitos, cuando tú conoces tus dones, conoces tus talentos, y por lo tanto tienes dos cosas que me parecen importantísimas, que son convicciones y que son certezas. Convicciones y certezas de esto que acabo de mencionar. ¿Qué cosa? Que sabes quién eres. Espero que lo sepas. Que sabes tus propósitos, el por qué estás aquí. ¿Cuál es la razón por la que existes? Pero que también conoces los talentos y dones que se te han regalado para ser una persona de excelencia. Espero, ¿no?, que esto que estoy mencionando les sirva, porque quiero hablar de tres cosas que nos ayudan. De esto que estoy hablando, de perspectiva, de excelencia, ¿no es cierto?, de sacar lo mejor en este tiempo de crisis. ¿Qué tienes que tener como convicción? En primer lugar, el llamado. El llamado de parte de Dios. Tienes que tener la convicción de que tienes un llamado. El llamado de Él, ¿no es cierto?, de ser salvo. El llamado de Él para los propósitos en la vida. Tienes que tener la convicción de eso. Y de que tienes una responsabilidad por algo que es más grande que tu persona.
Eso es tremendo, porque el llamado que tenemos es más grande que nosotros mismos. El llamado que tenemos en esta iglesia lo entendemos claramente, porque lo hemos hablado por semanas y meses. ¿eh? Tenemos una tarea para hacer y un propósito para cumplir, que son parte de ese llamado. Y tenemos que tener una convicción para eso y saber que somos responsables de eso, porque eso es más grande que nosotros. Es la gloria de Dios. Por eso que tenemos que llevar el Evangelio. Y yo no sé si si tienes convicción respecto a eso. Si no la tienes, por lo tanto, no tienes responsabilidad de que hay algo más grande que tu propia persona. Entonces, es importante tener convicción de que hemos sido llamados y, por lo tanto, asumir la responsabilidad de cumplir con excelencia respecto a ese llamado que es más grande que nosotros mismos. Por lo tanto, si eso es así, si tienes convicción, tienes responsabilidad, vas a ir inevitablemente tras el desarrollo de tu vida, de tu crecimiento, de tu entrega. Espero que el Señor esté usando estas palabras porque se me vienen a la mente algunas personas que conozco que viven, como diríamos, peor que un pajarito, aunque un pajarito sabe exactamente, yo creo, para qué está. Pero hay personas que no tienen convicción, no saben si han sido llamados o no, por lo tanto no tienen responsabilidad y no cumplen con nada. Y lo peor es que sus propias personas pasan a ser más importantes que todo, que cualquiera, que la persona de Dios y que el llamado de Dios. Así que no van a ir nunca tras el crecimiento, tras el desarrollo y menos tras la entrega. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos este privilegio de ser llamados, por lo tanto, asumir la responsabilidad, saber que tenemos la tarea más grande que un ser humano pueda tener y que es superior a nosotros. Y que esto nos tiene que llevar al crecimiento, al desarrollo, a la entrega. Leí una frase que dice: a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo importante del desarrollo, del crecimiento, de la entrega. Al principio le mencioné 3 palabras: influencia, propósitos, sueños. Influencia que tienen que ver con las personas, los propósitos que tienen que ver con predicar, los sueños que tienen que ver con las cosas personales. Y con respecto a las personas, nuestra influencia es para que las personas sean mejores. Por eso que tenemos que crecer nosotros, tenemos que ser más responsables, tenemos que desarrollarnos, tenemos que tener una mejor entrega para que otros puedan ser mejores. Ese debe ser nuestro legado. Con respecto al propósito, para que otros puedan oír la palabra de Dios y el Señor les salve. Tienen que oír, y ya entendemos eso claramente. Con respecto a nuestros sueños, una vida abundante. El propósito del Señor Jesús lo manifestó claramente cuando estuvo aquí en Juan 10:10, que Él había venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Señor quiere. Así que es importante el llamado. ¿Estás seguro de que tienes un llamado? Debes preocuparte por eso. Lo segundo que quiero hablar es que debemos dar ejemplo. Dar ejemplo. Influir. En estos tiempos de crisis es importante saber que tenemos un llamado, porque eso nos va
hacer salir adelante victorioso. Pero también tenemos que entender que tenemos una tremenda capacidad, que es la capacidad de influir y de dejar un legado. Einstein dijo lo siguiente: dar el ejemplo no es la única principal manera de influir sobre los demás. Es la única. Es la única. Así que, por lo tanto, ¿cómo es tu ejemplo? En este momento en que estamos rodeados de nuestros cercanos, ¿cómo es nuestro ejemplo? ¿Cómo es nuestro legado? La Biblia nos habla fuertemente de eso también, de que debemos ser ejemplo. Pablo le escribía a Timoteo, ¿no es cierto? Y ustedes deben conocer muy bien este versículo. Y en 1 Timoteo, capítulo 4, en el versículo 12, le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. De pureza hablamos el jueves, de ser transparentes, ser ejemplo, ser ejemplo. ¿Sabes qué? Ser ejemplo es el sermón que el mundo oye. Es el sermón que oyen los que nos rodean. Y en medio de esta crisis tienes la oportunidad de ser un tremendo ejemplo para tus hijos, para tu esposa o tu esposo, para tus padres, para tus vecinos, para quienes te rodean, quizás en el trabajo, porque algunos sé que tienen que ir a trabajar todavía. El ejemplo es el desafío tremendo que tienes hacia los demás. El llamado tiene que ver contigo mismo, una convicción personal, pero el ejemplo es lo que estás dando a otros. Y en medio de esta crisis tienen la oportunidad de ser un gran ejemplo. Y eso es el mayor sermón que puedes predicar. El más grande. Lo otro importante en medio de la crisis es decidir. En cualquier momento de decisión, la mejor cosa que puedes hacer es hacer la decisión correcta. En cualquier momento. La peor que puedes hacer es nada. Quiero decirte una cosa: en estos momentos de crisis, lo peor que podrías estar haciendo es no tomando decisiones. Te compartí hace unas semanas atrás, por ejemplo, de tomar la decisión de ser una mejor persona, un mejor creyente, más capacitado. Eso es una buena decisión. Perfeccionarte. Pensar en qué puedes hacer por los demás. Lo peor es no tomar una decisión. Seguir con la rutina. Seguir con la rutina. Esa es una de las peores decisiones. Hace muchos años, en un musical del que fui parte, hay una frase que nunca se me olvidó. La indecisión es la peor de las decisiones. Si tú no eres intencional, decidiendo ser parte de escuchar la palabra de Dios, de ser parte de esta reunión, aunque sean online,
de leer la Biblia, de leer un buen libro, de crecer, de mejorar las relaciones, estás cometiendo un tremendo error. Y lo lamento por ti, porque se te está presentando una gran oportunidad hoy día de tomar decisiones correctas, decisiones que ayuden a los demás, que te beneficien a ti, que hagan de este mundo un mejor mundo. Las situaciones actuales en las que nos encontramos, ¿sabes?, son el resultado de lo que hicimos. Tu situación actual, la tuya personalmente, es el resultado de las decisiones que has tomado. No es culpa de otros. Sé que como seres humanos pecadores y con falta de inteligencia, de sabiduría, muchos culpan a otros por las circunstancias en las que están, culpando a otros. Y no se dan cuenta que están ahí por las decisiones que han tomado en algún momento de sus vidas. ¿Sí o no? Sí. Nadie tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Los hermanos, la familia, los amigos, el pastor, no tienen la culpa. Tú eres responsable de tus decisiones. Así es que tú puedes decidir, ¿sabes qué? Por ejemplo, entre la amargura y el gozo. Tú puedes decidir entre ser una persona triste o feliz. Tú puedes decidir ser feliz. Está en tus manos. Tú puedes ser una persona animada o desalentada. ¿Mm? El escritor de los Hebreos lo hacía responsables a ellos por los resultados que habían tenido, porque se habían hecho tardos para oír, no querían, no estaban prestando atención. ¿Sabe? Tenemos un ejemplo tremendo en la Biblia de decisiones. Y vamos a aprender algunas cosas de ahí. Espero que estén anotando después. Sé que esto va a quedar grabado y va a poder servirle. ¿Sabe? Un gran ejemplo respecto a decisiones es Josué. Josué fue un hombre de decisiones correctas. Y él lo sabía, como tú también lo sabes, la importancia de escoger entre servir a Dios y servir a los ídolos. ¿Mm? Así que él tomó y tuvo la facultad para tomar decisiones y tomó la mejor. Y encontramos 3 verdades ahí con respecto a decisiones en Josué. Quiero que vayan conmigo a Josué, al libro de Josué en el Antiguo Testamento. Josué en el capítulo 24. Josué capítulo 24. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y después de Deuteronomio, Josué. Josué, después viene Jueces. Josué, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 14 y 15. Mire lo que dice. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y mire, y si mal os parece, servid al Señor,
escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí encontramos un hombre de decisiones y que tenía bien claro qué es lo que tenía que decidir. Bien claro como tú y yo lo tenemos. Pero en medio de las crisis hay que ser personas de decisiones, hombres y mujeres de decisiones. Aunque seas un adolescente, aunque seas un joven, aunque seas una persona de la tercera edad, tienes que tomar decisiones, mayormente en medio de una crisis. Y saber buscar las mejores, porque la crisis es una oportunidad. Y encontramos tres cosas importantísimas aquí en estos versículos acerca de las decisiones. Una es que Dios nos da la capacidad de elegir y pensar en las opciones que tenemos. Dios ya le había hablado de esto a Josué y él había escuchado cuando Dios le habló a Moisés, había sido parte de todo. Ustedes recuerdan toda la historia, los que ya llevan algún tiempo como creyentes y conocen la historia de este tremendo hombre. Así que él había escuchado a Dios y todo lo que le había dicho a él. Así que aprendemos una cosa de esto: Dios nos da la capacidad de elegir. Segundo, que entendemos aquí, es que vamos a pasar por momentos de crisis o de extremos y que una sola decisión determinará nuestro futuro. Y sabes, esto es una gran verdad, ¿sabes? Hay decisiones que has tomado en algún punto crítico de tu vida que ha determinado tu futuro. ¿Sí o no? Hay muchos. Por ejemplo, cuando decidiste qué estudiar o decidiste no estudiar. Cuando decidiste casarte, determinaron tu futuro, ¿cierto? Pero fue una decisión tuya. Y en algunos casos fue tan firme que no había nadie que pudiera cambiar esa decisión, ¿cierto? En algunos casos, por más que el pastor haya tratado de que cambien la decisión, no la cambiaste. Estabas decidido. Y eres responsable de eso, ¿no es cierto? Y han marcado tu futuro. ¿Qué otra cosa aprendemos? ¿Sabes qué? Que siempre vamos a estar obligados a decidir en medio de la crisis. Siempre vamos a decidir. Y te repito la frase que nunca se me olvida. La indecisión es la peor de las decisiones. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en medio de esta crisis? ¿Qué vas a decidir? Dios te da la capacidad para elegir bien. Va a depender de ti. Pero tienes que tener en cuenta que la decisión que tomas en momentos críticos, en momentos extremos, en momentos, valga la redundancia, decisivos, una sola decisión va a marcar tu futuro. Y que siempre vas a estar obligado a decidir. Hoy día, Dios nos ha puesto a todos nosotros, incluyendo a aquellos que nos van a ver este video futuro. Dios nos ha puesto en una crisis. Él ha permitido que estemos en una crisis. Nosotros lo sabemos porque sabemos que Dios no pierde el control de nada. Él ha permitido que estemos aquí. Pero esta crisis va a marcar tu vida por tus decisiones. Tus decisiones. Nadie más va a ser responsable que tú. Y tú vas a salir mejor
o peor después de esta crisis. Yo decidí salir mejor. Yo quiero que mi esposa sea mejor. Yo quiero que la iglesia donde Dios me ha puesto, cada uno sea mejor, cada uno de ustedes. Hasta me gustaría nombrarlos a cada uno y decirles personalmente, quiero que sean mejor. Pero va a depender de tus decisiones. De tus decisiones. Así que, ¿qué aprendemos? ¿O qué hemos aprendido? Ojo con la perspectiva. Ya no nos debemos encasillar, no debemos permitir, ¿no es cierto?, que lo que somos quede condicionado por la crisis y lo que otros puedan decirnos. Tenemos cosas tremendas a nuestro favor. Tenemos la influencia en otros, tenemos propósitos, tenemos sueños. ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Cómo somos capaces de tener la fuerza para eso? Tener la convicción de que tenemos un llamado. No puedo desafiar a los que no tienen la convicción de un llamado. Espero que lo tengan. Espero que sepan que lo tienen, que tienen un llamado. Por lo tanto, si lo tienen, asumen la responsabilidad por algo que va a ser muy grande. También dar el ejemplo en medio de la crisis va a ser muy decisivo. Y también decidir. Hermanos, como les dije en mi sueño, es lo que oro al Señor, de que seamos la mejor iglesia para la gloria de Dios que nunca hemos sido. La mejor iglesia, la mejor. Que podamos ser lo mejor, la mejor versión. Pero para eso comienza por ti. Comienza por mí. Pasa por nosotros, por las decisiones personales. Pero es mi sueño que seamos la mejor iglesia, que tenga los mejores resultados. Por lo tanto, que tomemos las mejores decisiones. Una iglesia que podamos disfrutar, que podamos gozar. La iglesia donde todos quisieran estar. La más grande. La más grande. Ese es mi sueño. ¿Cuál es el tuyo? Estamos en la misma familia. Espero que sea tu sueño también. Aparte de los sueños personales, ¿no? De que como la iglesia, la familia de Dios, podamos ser la más grande. Espero que estés de acuerdo conmigo y trabajemos juntos para eso. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga y cuídense, cuiden de los suyos, pero el cuidado comienza por ustedes mismos. El autocuidado es importante, obedecer a las autoridades que Dios nos ha colocado, que nos están guiando. Estaremos de acuerdo en las decisiones, serán las mejores o no. No es nuestro problema, nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta cuándo vaya algo en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ya? Y si no sabe usted cuál es, bueno, estúdielo. Estudie la palabra de Dios. Pero lo que sí sabemos por el momento es que debemos obedecer a nuestras autoridades y cuidarnos. Muy bien. Con el deseo de que pronto podamos abrazarnos, darnos la mano, darnos un beso, poder compartir, me despido de ustedes, ¿no es cierto? Y estemos orando unos por otros. El Señor les bendiga y nos estamos viendo durante la semana. Amén. Dios les bendiga.